Calcula el valor de los siguientes logaritmos sin usar la calculadora. Tenemos aquí 4 ejercicios en el cual vamos a obtener el valor numérico de cada uno de esos logaritmos. Recordemos que un logaritmo es una forma de redistribuir una potenciación, donde aquí lo que tenemos que conseguir en primer lugar es calcular logaritmo base 2 de argumento 8. Para eso recordemos que la forma de potenciación nos indica que si yo tengo a elevado a la b, esto es igual a c. Si lo escribimos en forma de logaritmo, esto se reescribe como logaritmo base a del argumento c, y esto debe ser igual a b. Entonces, si reescribimos el logaritmo que nos da el ejercicio, tendríamos lo siguiente. Al buscar aquí el resultado, entonces 2, que es el número pequeño, sería el valor de a. 8, que es el número grande, sería el valor de c. Y b, que es el número que aquí nos hace falta, sería este espacio que está por aquí, el que vamos a obtener. Por aquí tendríamos b. Si lo reescribimos, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como, colocamos a como el número más grande, es decir, 2. Elevado a la b, a un número que no conocemos. Vamos a dar aquí el espacio para el número que no conozco. Y esto debe ser igual al valor de c, que anteriormente era nuestro argumento, es decir, que debe ser igual a 8. Entonces, logaritmo base 2 de 8 quiere decir que necesitamos un valor al cual elevemos el 2, es decir, 2 se eleva a qué número para que nos dé 8. Entonces recordemos que para que 2 se eleve y nos dé 8 tenemos que multiplicar 2 por 2 y por 2. Es decir, que tenemos que elevar 2 al cubo. Por lo tanto, si 2 al cubo es 8, quiere decir entonces que la respuesta a este primer ejercicio será que el logaritmo base 2 de 8 será igual a 3. Tenemos nuestro primer ejercicio. Para el segundo ejercicio tenemos logaritmo base 4, argumento 2. Asimismo tenemos que buscar el resultado. Entonces vamos a reescribir el logaritmo. Nos quedaría como 4, que es la base, se debe elevar a un número, y eso nos debe dar igual a 2. Recordemos que dentro de la potenciación no solamente podemos elevar a números enteros, sino que una de las partes de la potenciación o propiedades nos explica que también podemos elevar a exponentes fraccionarios. Entonces, ¿qué pasa cuando un número se eleva a un exponente fraccionario? Entonces tiene que reescribir como su raíz. Quiere decir entonces que aquí es lícito poder utilizar raíz cuadrada o raíz cúbica o la raíz que sea necesaria. Entonces, 4, sabemos que si a 4 le sacamos la raíz cuadrada nos va a dar 2. Eso quiere decir entonces que si yo 4 lo elevo a la 1 medio, será igual a 2. Porque recordemos que la propiedad de la potenciación que nos dice, si yo tengo una cantidad a, que internamente tiene un exponente n, y acá tiene un índice m, esto se puede escribir como a elevado a la n sobre m. Y es lo que tenemos aquí. Si yo tengo 4 elevado a la 1 medio, entonces yo lo puedo reescribir como 4 elevado a la 1, y acá con su raíz cuadrada. Aunque ya sabemos que exponente 1 e índice de raíz 1 no se escribe. Entonces, cuando tengamos esta posibilidad en logaritmo, podemos aplicar tanto un exponente entero como también un exponente fraccionario. Entonces, si la raíz cuadrada de 4 es 2, quiere decir que 4 elevado a la 1 medio es 2. Por lo tanto, aquí tenemos que el logaritmo base 4 de argumento 2, esto es igual a 1 medio. Y tenemos nuestro segundo ejercicio. Para este tercer ejercicio tenemos en cambio logaritmo base 5 de 0,2. Aquí tenemos un decimal exacto, que es 2 décimos. Lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a reescribirlo en su forma fraccionaria. Recordemos que si tenemos 0,2, al convertirlo en fracción, colocamos 2 en el numerador, el 1 que es reglamentario por ser un decimal exacto, y aquí como hay un dígito decimal, aquí agregamos un 0, entonces nos va a quedar como 2 décimos. Al simplificar podemos sacar mitad 1 y acá mitad 5, entonces 0,2 equivale a 1/5. Vamos a reescribir entonces el logaritmo. Tendríamos entonces por aquí que logaritmo base 5, y acá en lugar de 0,2 podemos escribir 1/5.
Como notamos, el argumento tiene una similitud con la base. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la estrategia para que se parezca todavía más. Entonces 5 y 1/5 son cantidades recíprocas. Eso quiere decir que este 1/5 yo lo puedo convertir en 5, utilizando propiedades de la potenciación, donde recordemos que si tenemos, por ejemplo, una cantidad 1 sobre a elevado a un exponente menos m, esto puede ser igual a sobre 1 elevado a la m, o simplemente a elevado a la m. Eso quiere decir que si tenemos una fracción o un número que esté elevado a un exponente negativo, con el hecho de invertir o escribir su recíproca, se puede cambiar su exponente a positivo. Esto puede funcionar de negativo a positivo o de positivo a negativo. Y es lo que haremos aquí, que en lugar de escribir 1/5, vamos a escribir su recíproco, es decir, nos quedaría como logaritmo base 5, y en lugar de escribir 1/5 vamos a dejarle como 5, es decir, el 5 pasa al numerador y el 1 al denominador, pero el 1 no hace falta escribirlo. 1/5 inicialmente no tiene exponente visible, se entiende que es el 1, entonces al reescribirlo como 5 estará elevado a la menos 1. Como se invirtió, entonces su exponente cambió de signo. Recordemos que aquí estaba el 1 positivo. De acuerdo con las propiedades de los logaritmos, tenemos que recordar lo siguiente. Si yo tengo logaritmo de a elevado, por ejemplo, a la p, esta p que está como exponente puede pasar adelante. Nos quedaría como p que multiplica al logaritmo de a, lo que es logaritmo de una potencia. Entonces, el logaritmo aquí, el menos 1 pasa delante del logaritmo. Nos quedaría entonces que menos 1 debe multiplicar a logaritmo base 5 de 5. Esto vamos a ver aquí es igual. Y para eso vamos a recordar la propiedad, una de las propiedades básicas del logaritmo. Recordemos que si tenemos logaritmo con base a de argumento a, es decir, misma base y mismo argumento, esto será igual directamente a 1. Entonces, si esto es igual a 1, el producto que nos queda es menos 1 por 1. Quiere decir entonces que logaritmo base 5 de 0,2 será de menos 1. De esa manera entonces tenemos el tercer ejercicio. Para este último ejercicio tenemos en cambio que la base del logaritmo es decimal. Tenemos 0,5. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que el 0,5 que es la base lo vamos a convertir en su fracción generatriz. Entonces 0,5 sería igual a lo siguiente. Colocamos 0,5. También es un decimal exacto. Colocamos que esto es 5, el 1 reglamentario, un decimal exacto, sería 5 sobre 10. Al simplificar, sacando quinta, esto me va a quedar igual a 1/2. Entonces esto lo vamos a reescribir como logaritmo base 1/2 de 16. Ahora 16 tiene su base en 2. Entonces quiere decir que 16 también yo lo podría reescribir como 2 elevado a la cuarta, porque si multiplico el 2 4 veces me va a dar 16. Entonces vamos a escribirlo directamente aquí. Esto será como 2 elevado a la cuarta. Si notamos aquí entonces tenemos 1/2 y tenemos 2, vemos que el argumento tiene una similitud con la base. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que este 2 lo voy a reescribir como su recíproco, es decir, en lugar de 2 coloco el 2 en el denominador y el 1 que aquí no está en el numerador. De esa manera lo que hago es igualarlo a lo que es la base, y al igualar o invertir, el 4 que tiene exponente positivo pasaría a ser negativo, es decir, utilizando esta misma propiedad que está por aquí. Quedándonos entonces logaritmo de base 1/2, y aquí vamos a colocar 1/2, es decir, el recíproco de 2, y en lugar de colocar 4, al invertir se convierte en menos 4. Utilizamos esta misma propiedad de los logaritmos, logaritmo de la potencia, menos 4 pasa adelante, y tendríamos entonces menos 4 logaritmo base 1/2 de 1/2. Y si tenemos entonces mismo argumento que misma base, esto me va a dar igual a 1. Entonces menos 4 por 1 quiere decir que este logaritmo me debe dar igual a menos 4. De esa manera entonces tenemos la solución numérica para estos 4 logaritmos.